Buenas noches, México. Soy Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal. Les hablo esta noche desde la Ciudad de México porque en las últimas 72 horas ha comenzado a circular en redes sociales un documento que me ha dejado profundamente perturbado, no solo como funcionario público, sino como ser humano que ha dedicado su vida a servir a este país. El documento afirma falsamente que yo habría ocultado evidencia crucial sobre el asesinato del alcalde Carlos Manso Rodríguez en Uruapan, Michoacán. Según este texto que está circulando, yo habría destruido pruebas que vinculan directamente a funcionarios del gobierno estatal con el cártel Jalisco Nueva Generación en el asesinato del alcalde. Les prometo que al final de este mensaje les voy a dar un veredicto claro, directo y fundamentado sobre si esto es verdad o no, y por qué este documento es una de las operaciones de desinformación más peligrosas que he visto en mi carrera. Buenas noches, México. Soy Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal. Les hablo esta noche desde la Ciudad de México porque en las últimas 72 horas ha comenzado a circular en redes sociales un documento que me ha dejado profundamente perturbado, no solo como funcionario público, sino como ser humano que ha dedicado su vida a servir a este país. El documento afirma falsamente que yo habría ocultado evidencia crucial sobre el asesinato del alcalde Carlos Manso Rodríguez en Uruapan, Michoacán. Según este texto que está circulando, yo habría destruido pruebas que vinculan directamente a funcionarios del gobierno estatal con el cártel Jalisco Nueva Generación en el asesinato del alcalde. Les prometo que al final de este mensaje les voy a dar un veredicto claro, directo y fundamentado sobre si esto es verdad o no, y por qué este documento es una de las operaciones de desinformación más peligrosas que he visto en mi carrera. El documento apareció hace exactamente 3 días en grupos de WhatsApp de Uruapan y posteriormente se viralizó en Facebook y Twitter. No apareció como un video, sino como un extenso texto narrativo de más de 8,000 palabras que describe con lujo de detalles una supuesta reunión secreta que habría ocurrido el 4 de noviembre de 2025, 3 días después del asesinato de Carlos Manso. En esa reunión ficticia, según el documento, yo habría recibido llamadas del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya pidiéndome que retirara a los 14 elementos de la Guardia Nacional que protegían al alcalde Manso momentos antes del ataque. El documento incluye horarios exactos de llamadas telefónicas que nunca existieron, transcripciones de conversaciones que jamás ocurrieron y menciona números de expediente de la Fiscalía que son completamente inventados. Lo más inquietante es la precisión con la que está construido. Quien lo escribió conoce perfectamente la estructura de nuestras investigaciones, usa vocabulario técnico correcto del ámbito de seguridad pública, menciona procedimientos que suenan legítimos como análisis de geolocalización de dispositivos móviles, cruces de información de inteligencia financiera y reportes de escuchas telefónicas. Incluye nombres reales de comandantes de la Guardia Nacional destacados en Michoacán, menciona ubicaciones exactas en Uruapan como la Plaza de los Mártires, donde ocurrió el Festival de las Velas, y cita declaraciones auténticas que Carlos Manso hizo en vida sobre las amenazas del CJNG. Todo esto mezclado con mentiras fabricadas de manera tan sutil que para el ciudadano promedio resulta imposible distinguir dónde termina la verdad y dónde comienza la ficción. Precisamente porque suena tan profesional, porque tiene ese nivel de detalle técnico, porque menciona fechas y nombres reales, la gente lo lee y piensa que debe ser verdad, porque ¿quién se tomaría el trabajo de inventar algo tan elaborado si no fuera cierto? La respuesta es simple y aterradora. Alguien que quiere destruir la credibilidad de las instituciones mexicanas en el momento más vulnerable. Alguien que quiere sembrar la idea de que el gobierno federal está coludido con el crimen organizado. Alguien que busca que los ciudadanos de Uruapan pierdan toda esperanza y crean que no hay nadie a quien acudir. Esto no es un error, no es un malentendido, no es una teoría de conspiración inocente, es una operación calculada de desinformación que aprovecha 4 cosas muy específicas. Primero, el dolor real y profundo de Uruapan por el asesinato cobarde de Carlos Manso, un alcalde que se atrevió a enfrentar al crimen organizado y pagó con su vida. Segundo, la desconfianza histórica que muchos mexicanos tienen hacia las instituciones de seguridad, una desconfianza que en algunos casos ha sido ganada a pulso por malos funcionarios del pasado. Tercero, mi nombre y mi cargo para darle autoridad institucional a una mentira masiva. Y cuarto, el momento político actual, donde México está en plena transformación de su estrategia de seguridad. Antes de continuar con el análisis detallado de esta desinformación, quiero que sepan quién les está hablando. No solo mi cargo oficial, sino quién soy realmente, qué he hecho para estar en esta posición y por qué tengo autoridad moral para pedirles que me escuchen esta noche. Porque hay una diferencia fundamental entre quien ha arriesgado su vida trabajando con hechos verificables y quien se esconde detrás de un teclado fabricando narrativas para destruir reputaciones.
Nací en Cuernavaca, Morelos, el 25 de febrero de 1982. Mi padre fue Javier García Paniagua, quien sirvió como secretario del Trabajo en 1981 y fue presidente del Partido Revolucionario Institucional. Mi madre es María Harfuch Hidalgo, actriz y cantante. Crecí viendo a mi padre dedicar su vida al servicio público y desde joven supe que ese sería mi camino. Estudié Derecho y Seguridad Pública en la Universidad del Valle de México porque quería entender no solo las leyes, sino cómo aplicarlas para proteger a la gente. En 2019, cuando la ahora presidenta Claudia Sheinbaum era jefa de gobierno de la Ciudad de México, me nombró secretario de Seguridad Ciudadana de la capital. Fue uno de los nombramientos más cuestionados en ese momento. Sectores de la izquierda me rechazaban porque venía de las filas de seguridad y no del activismo social. Me acusaban de representar la vieja guardia. Miles de personas firmaron peticiones pidiendo que no me permitieran asumir el cargo. Decían que mi nombramiento era una traición a los ideales progresistas del movimiento. Pero yo no llegué a ese puesto para ganar concursos de popularidad. Llegué para bajar los homicidios en la capital y lo logramos. Durante mi gestión como secretario de Seguridad de la Ciudad de México entre 2019 y 2023, implementamos estrategias de inteligencia que permitieron desarticular células criminales completas. Fortalecimos la coordinación entre corporaciones policiales. Profesionalizamos a miles de elementos y los resultados fueron verificables. La Ciudad de México registró niveles históricos de reducción en delitos de alto impacto. En 2023 decidí competir por la candidatura de Morena a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. No era el favorito de las cúpulas, no era de los fundadores del partido, pero las reglas eran claras. Se harían 3 encuestas y ganaría quien tuviera más preferencias ciudadanas. Se hicieron las 3 encuestas: Parametría, Target Consulting y la Comisión de Encuestas de Morena. Las 3 las gané con más del 40% de las preferencias. Clara Brugada, mi compañera, quedó en segunda posición con aproximadamente 30%, 14 puntos de diferencia. En las preguntas de potencial de voto, 47% de los entrevistados dijeron que podrían votar por mí para jefe de gobierno. Entonces, el Instituto Nacional Electoral ordenó que los partidos designaran al menos 5 candidatas mujeres y 4 hombres para garantizar paridad de género. La Ciudad de México ya tenía comprometida una candidatura masculina en otro proceso. La decisión institucional fue darle la candidatura a Clara Brugada. ¿Saben qué hice cuando me informaron de esta decisión? Algunos esperaban que armara un escándalo mediático, que dijera que me habían robado la candidatura, que me saliera del partido ofendido y resentido, que hiciera lo que muchos políticos hacen cuando no obtienen lo que quieren. No hice nada de eso. Respeté la decisión porque entendí que las reglas de paridad de género son fundamentales para la democracia mexicana. Me registré como candidato al Senado por la Ciudad de México. Hice campaña junto a Clara para que Morena ganara la capital. La apoyé públicamente en cada evento. Trabajé para que nuestro movimiento triunfara. Ganamos. Y cuando la presidenta Claudia Sheinbaum me ofreció ser secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, acepté sin dudarlo, no porque fuera un premio de consolación. Acepté porque mi compromiso nunca fue con un cargo específico. Mi compromiso siempre ha sido con un proyecto de país que busca resultados verificables, con trabajo que salva vidas reales, con estrategias basadas en inteligencia y no en ocurrencias. Ahora permítanme mostrarles qué hemos logrado desde que asumí este cargo el 1 de octubre de 2024, porque la mejor respuesta a la mentira no es otra mentira. Es mostrar trabajo verificable que nadie puede negar. Son hechos que están en los registros oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Son números que cualquier periodista, cualquier organización civil, cualquier ciudadano puede verificar en las bases de datos públicas. En los primeros 13 meses de este gobierno hemos detenido a 37,000 personas por delitos de alto impacto. 37,000. No son números inventados en un documento viral de WhatsApp, son carpetas de investigación abiertas ante las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República. Son personas que están enfrentando procesos judiciales por homicidio doloso, secuestro, extorsión, tráfico de drogas, trata de personas. Cada una de esas detenciones representa familias que pueden dormir más tranquilas, comunidades que recuperan espacios públicos, niños que pueden ir a la escuela sin miedo. Hemos decomisado casi 300 toneladas de drogas en lo que va del gobierno de la presidenta Sheinbaum. 300 toneladas. Eso incluye más de 4 millones de pastillas de fentanilo que ya no van a llegar a matar a jóvenes mexicanos y estadounidenses. Cada pastilla de fentanilo decomisada es una vida salvada. Cada kilo de metanfetamina asegurado es una familia que no se va a destruir por la adicción.
Cada cargamento de cocaína interceptado es un golpe directo a las finanzas de los cárteles que siembran terror en nuestras comunidades. Hemos asegurado 18.981 armas de fuego, casi 19.000 armas que ya no van a ser usadas para cometer homicidios, para extorsionar comerciantes, para atacar a policías que hacen su trabajo honestamente, rifles de alto poder, pistolas 9 milímetros, escopetas recortadas, lanzagranadas, arsenal completo de los grupos criminales que ahora está fuera de circulación gracias al trabajo coordinado de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina. El Ejército y la Marina han desmantelado 1.614 laboratorios clandestinos dedicados a la producción de metanfetaminas y fentanilo, 1.614. Cada laboratorio desmantelado es un golpe directo a las finanzas del crimen organizado. Cada laboratorio destruido significa menos droga en las calles, menos adictos, menos familias rotas, menos jóvenes perdidos. Estos laboratorios estaban escondidos en ranchos remotos de Sinaloa, en bodegas abandonadas de Jalisco, en casas de seguridad de Michoacán. Los encontramos todos y los destruimos todos. Pero los números que más me importan, los que me hacen sentir que este trabajo tiene sentido, son estos. En septiembre de 2025 registramos el nivel más bajo de homicidios dolosos en una década completa. Entre septiembre de 2024 y octubre de 2025, los homicidios dolosos en México bajaron 37%. 37% menos familias destrozadas por la violencia. 37% menos ataúdes saliendo de las agencias funerarias. 37% más personas que llegaron vivas a sus casas al final del día. 37% más madres que no tuvieron que identificar el cuerpo de sus hijos en el servicio médico forense. 23 estados del país redujeron sus promedios diarios de homicidios comparado con el año anterior. Guanajuato, que era uno de los estados más violentos, bajó 61% desde marzo. Tabasco redujo 59% tras la detención de generadores de violencia que operaban impunemente. Nuevo León bajó 61%. Jalisco, tierra del CJNG, redujo 62% sus homicidios. Estado de México bajó 43%. Guerrero, históricamente violento, redujo 54%. Estos no son datos que me inventé en una conferencia de prensa, no son estadísticas manipuladas. Son cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, un órgano técnico autónomo que publica sus datos cada mes. Son verificables, son auditables, son reales y representan miles de vidas salvadas, miles de familias que no tuvieron que enterrar a un ser querido este año. En la lucha contra la extorsión, que es el delito que más aterroriza a comerciantes y pequeños empresarios, lanzamos una estrategia nacional coordinada con las 32 fiscalías estatales. Habilitamos la línea 089 para denuncias anónimas. En los primeros 9 meses recibimos más de 18,000 llamadas de ciudadanos reportando intentos de extorsión. El 58% fueron extorsiones no consumadas porque orientamos a tiempo a las víctimas sobre cómo actuar. Les explicamos que no pagaran, que denunciaran, que no tuvieran miedo. Detuvimos a más de 386 extorsionadores que operaban desde penales o desde casas de seguridad. Contra el robo de hidrocarburos que financia grupos criminales y le quita recursos billonarios al país, hemos asegurado millones de litros de combustible robado. Hemos desmantelado redes completas de huachicoleros en Guanajuato, Puebla, Hidalgo y Veracruz. Hemos cortado una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado. Pemex ha reportado ahorros de miles de millones de pesos gracias a esta estrategia. Y mientras logramos estos resultados verificables, medibles, auditables, ¿qué hacen algunos? Inventan historias, fabrican documentos falsos, crean narrativas en redes sociales para sembrar confusión y desesperanza, porque saben que no pueden atacar mi trabajo con hechos. Entonces intentan atacar mi credibilidad con mentiras. Intentan destruir la confianza de la ciudadanía en sus instituciones con campañas de desinformación diseñadas profesionalmente. Ahora regresemos al caso específico que nos ocupa esta noche, Carlos Manso Rodríguez. Uruapan está sangrando. No es una metáfora, es literal. Carlos Manso fue asesinado hace 16 días con 7 disparos a quemarropa durante el Festival de las Velas en la plaza principal de Uruapan. Eran las 8 de la noche con 10 minutos del sábado 1 de noviembre de 2025, Día de Muertos. Carlos estaba tomándose fotografías con niños disfrazados. Había inaugurado minutos antes el festival cultural. Sonaba de fondo la canción La Llorona. Había fuegos artificiales iluminando el cielo, familias enteras disfrutando de una tradición centenaria. Un hombre se acercó con una pistola Beretta 9 milímetros. Le disparó 7 veces, 3 impactos en la espalda, 2 en el abdomen, 1 en el brazo,
uno en el hombro. Carlos cayó frente a cientos de personas, frente a su hijo. Los escoltas de la Guardia Nacional respondieron al fuego y abatieron al agresor en el lugar. Otras 2 personas fueron detenidas inmediatamente. Carlos fue trasladado al Hospital Fray Juan de San Miguel. Los médicos hicieron todo lo humanamente posible. Murió a las 8:50 de la noche, 40 años. Dejó viuda a Grecia Itzel Quiroz García y 2 hijos. El documento falso que circula dice que yo ordené retirar a los 14 elementos de la Guardia Nacional que protegían a Carlos momentos antes del ataque. Eso es absolutamente falso. Los 14 elementos estaban desplegados en el perímetro de la plaza cuando ocurrió el ataque, estaban haciendo su trabajo. El problema es que Carlos, como cualquier político en campaña permanente, se movía entre la gente, se tomaba fotos, abrazaba a ciudadanos, cargaba a niños. Era imposible mantener un perímetro cerrado cuando él mismo rompía ese perímetro para estar cerca de su gente. Y precisamente eso aprovechó el sicario. Se mezcló entre la multitud, esperó el momento en que Carlos estaba distraído con los niños y disparó. El documento falso menciona una supuesta llamada del gobernador Ramírez Bedoya a mi celular personal a las 7:32 de la noche del 1 de noviembre pidiendo que retirara la seguridad. Esa llamada nunca existió. Tengo los registros completos de mi celular de ese día. Estaba en la Ciudad de México en una reunión del Gabinete de Seguridad con la presidenta Sheinbaum. Hay fotografías oficiales, hay videos de la reunión, hay actas firmadas. No hablé con el gobernador de Michoacán en ningún momento ese día. El documento menciona transferencias bancarias sospechosas por 500,000 pesos entre cuentas del gobierno estatal y una empresa fantasma vinculada al CJNG. Proporciona números de cuenta específicos. Si esas transferencias fueran reales, existirían registros en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, existirían reportes de operaciones inusuales que por ley deben enviarse a la Unidad de Inteligencia Financiera, existirían investigaciones abiertas. Nada de eso existe porque esas transferencias nunca ocurrieron, son números inventados en un documento de texto. Carlos Manso había pedido apoyo federal público en múltiples ocasiones. El 8 de octubre, casi un mes antes de su asesinato, publicó en Facebook un llamado directo a la presidenta Sheinbaum y a mí pidiéndonos que no dejáramos solo a Uruapan en el combate contra el crimen organizado. Le respondimos. En diciembre de 2024 le asignamos protección federal. En mayo de 2025 reforzamos esa protección con los 14 elementos de la Guardia Nacional y 2 vehículos blindados. Carlos lo agradeció públicamente. Hay videos de él diciendo que se sentía respaldado por el gobierno federal. El arma usada en el asesinato, la Beretta 9 milímetros, fue analizada por peritos de la Fiscalía de Michoacán y por expertos de la Guardia Nacional. Esa arma está vinculada a al menos 2 enfrentamientos previos entre grupos del crimen organizado en la región de Uruapan. Fue usada en 3 homicidios anteriores y 2 lesiones. No es un arma fantasma, es un arma con historial criminal que ya estaba en nuestras bases de datos balísticas. Permítanme explicarles algo fundamental sobre cómo funcionan los escándalos reales versus los fabricados. Cuando algo verdaderamente explosivo se filtra en el ámbito de seguridad nacional, deja rastro. Hay capturas de pantalla que múltiples personas tienen. Hay periodistas de investigación que recibieron el material de manera independiente. Hay funcionarios que cuando se les pregunta no confirman, pero tampoco niegan categóricamente. Hay movimientos institucionales visibles, reuniones de emergencia convocadas a las 2 de la mañana, versiones encontradas de diferentes fuentes. Hay todo un ecosistema de eventos secundarios que validan que algo grave está ocurriendo. Con este supuesto documento sobre mi complicidad en el asesinato de Carlos Manso no hay absolutamente nada de eso. Solo hay un texto largo lanzado en grupos de WhatsApp. Nadie ha presentado una sola captura de pantalla de llamadas telefónicas. Ningún periodista serio ha podido verificar una sola de las afirmaciones. Ningún funcionario involucrado ha sido contactado para confirmar o desmentir, porque todos saben que es falso. Es como si alguien escribiera una novela de crimen político y la presentara como un reporte de investigación periodística. Puede estar muy bien escrita, puede sonar totalmente convincente, pero sigue siendo ficción. La desinformación efectiva no inventa algo general y vago, inventa detalles específicos que suenan técnicos, números de cuenta bancaria, fechas exactas con hora y minuto, montos precisos de transferencias, nombres completos de funcionarios intermedios, porque esos detalles le dan textura a la mentira, le dan apariencia de autenticidad. Hacen que la persona promedio piense que nadie se inventaría datos tan específicos si no fueran verdaderos. Pero cuando intentas verificar esos datos uno por uno, cuando pides los documentos originales, cuando buscas las fuentes primarias, todo se desvanece como humo.
Eran solo palabras escritas en una pantalla por alguien con intenciones oscuras. Algunos van a preguntarse si todo esto es falso, ¿por qué me tomo el trabajo de hacer este pronunciamiento extenso esta noche? ¿Por qué no simplemente ignorar el documento y dejar que se muera solo? Porque ignorar la desinformación masiva no la mata, la alimenta. Cuando una autoridad no responde a una acusación grave que se está viralizando, el silencio se interpreta como confirmación. La gente piensa que si fuera mentira ya habrían desmentido, entonces tienes que desmentirlo. Pero tienes que hacerlo bien, no con un tuit de 2 líneas que nadie lee completo. Tienes que explicar por qué es falso punto por punto. Tienes que mostrar el método de verificación. Tienes que darle herramientas a la ciudadanía para que puedan detectar por sí mismos la próxima mentira que aparezca. Yo sé perfectamente lo que es ser objetivo directo del crimen organizado. Lo sé porque lo viví en carne propia. El 26 de junio de 2020, el cártel Jalisco Nueva Generación intentó asesinarme en pleno Paseo de la Reforma en la Ciudad de México. Eran las 6:38 de la mañana. Iba en mi vehículo blindado hacia mi oficina. Un camión de obras públicas y una camioneta Suburban blanca bloquearon completamente la intersección de Monteblanco. 8 hombres aparecieron sobre la caja del camión. Abrieron fuego con rifles de alto poder calibre 50. Otro grupo saltó de la Suburban con armas automáticas y granadas. Más de 400 disparos impactaron mi vehículo en menos de 3 minutos. Perdí a 2 de mis escoltas esa mañana, Edgar y Rafael, mis amigos, hombres que dieron su vida protegiendo la mía. Una mujer inocente que pasaba por ahí, Gabriela Gómez Cervantes, murió en el fuego cruzado. Ella solo iba camino a su trabajo. Sobreviví con 3 balazos en mi cuerpo, uno en la rodilla, uno en la clavícula, uno en el hombro. Pasé semanas en el hospital, meses en rehabilitación. Hasta el día de hoy cargo con las cicatrices físicas y emocionales de ese ataque. 12 de los responsables fueron capturados, juzgados y condenados. Cada uno recibió sentencia de 316 años de prisión. No hubo impunidad, no hubo negociación, no hubo arreglos bajo la mesa. Justicia completa dentro del marco de la ley. Eso es lo que significa el Estado de Derecho funcionando. En 2023, durante la transición del gobierno federal, el Centro Nacional de Inteligencia detectó otro plan del CJNG para asesinarme. Las amenazas eran tan específicas y creíbles que tuve que salir temporalmente del país por recomendación de los servicios de inteligencia. Pasé 4 semanas en Madrid esperando que la amenaza disminuyera. Pude haberme quedado allá. Pude haber aceptado ofertas de trabajo en el sector privado en el extranjero con salarios 10 veces superiores. Regresé porque mi trabajo estaba aquí. Porque mi compromiso es con México, no con mi comodidad personal. En septiembre de 2025 hubo reportes de inteligencia sobre otro intento en preparación, esta vez contra una casa donde trabajo ocasionalmente en Polanco. El operativo fue desarticulado antes de concretarse. Arrestamos a 3 sicarios que hacían vigilancia. Encontramos en su poder fotografías de mis rutas, horarios de mis movimientos, hasta fotos de mi familia. Eso es vivir bajo amenaza constante del crimen organizado. Así que cuando les digo que entiendo perfectamente el riesgo que enfrentaba Carlos Manso, no lo digo desde un escritorio con aire acondicionado, lo digo desde la experiencia personal, desde haber mirado a la muerte directamente, desde haber perdido compañeros, desde cargar con cicatrices de bala que me recuerdan cada día por qué hago este trabajo. Y precisamente porque conozco ese precio, porque he visto morir a buenos hombres, porque he sentido el dolor de las familias destrozadas por la violencia, no voy a permitir que usen mi nombre para sembrar mentiras. No voy a permitir que destruyan la reputación de funcionarios honestos con fabricaciones. No voy a permitir que el dolor de Uruapan sea usado para generar clics y desinformación. Déjenme ser absolutamente claro sobre lo que no hice. Yo no ordené retirar la protección federal de Carlos Manso. Yo no recibí llamadas del gobernador pidiéndome que desprotegiera al alcalde. Yo no oculté evidencia sobre vínculos entre funcionarios estatales y el CJNG. Yo no destruí documentos de investigación. Yo no participé en ninguna reunión secreta para pactar con el crimen organizado. Cada una de esas acusaciones es completamente falsa. Si algo remotamente parecido a lo que describe ese documento hubiera ocurrido, el procedimiento institucional habría sido totalmente diferente. Primero, cualquier evidencia de colusión entre funcionarios y cárteles habría sido entregada inmediatamente a la Fiscalía General de la República para investigación penal. Segundo, se habría iniciado una carpeta de investigación formal con número de expediente público. Tercero, se habrían realizado peritajes oficiales con cadena de custodia certificada ante notario público. Cuarto, si hubiera necesidad de hacer pública alguna información por razones de transparencia, se haría a través de canales oficiales, en conferencia de prensa con presencia de la Fiscalía, con respeto absoluto a los derechos humanos de todos los involucrados, nunca como espectáculo mediático ni como filtración anónima en redes sociales.
Mientras otros están ocupados fabricando escándalos en sus computadoras, nosotros estamos ocupados salvando vidas reales en las calles. Mientras algunos buscan hacerse virales con mentiras, nosotros buscamos generadores de violencia para llevarlos ante la justicia. Mientras algunos siembran confusión desde el anonimato, nosotros construimos estrategias de seguridad con resultados medibles. Y la diferencia se nota en los números que les compartí esta noche. En las 37,000 detenciones, en las 300 toneladas de droga decomisada, en el 37% menos de homicidios, en las familias que hoy duermen más tranquilas, en los comerciantes que pueden abrir sus negocios sin pagar extorsión. Entonces aquí está mi veredicto final, el que les prometí al inicio de este mensaje. Con todo lo que hemos revisado juntos esta noche, con todas las preguntas que hemos planteado, con todas las verificaciones que hemos hecho, con todos los hechos que hemos puesto sobre la mesa, la historia de que yo habría participado en ocultar evidencia sobre el asesinato de Carlos Manso, de que habría recibido órdenes del gobernador para retirar protección federal, de que habría destruido pruebas de vínculos entre funcionarios y el CJNG, es completa, absoluta y categóricamente falsa. No ocurrió. Es una invención maliciosa. Es desinformación diseñada profesionalmente para causar el máximo daño posible a la credibilidad de las instituciones mexicanas. No existe tal evidencia oculta. No existieron tales llamadas telefónicas, no existieron tales transferencias bancarias, no existe tal conspiración. Si en el futuro apareciera evidencia real que pasara por todos los filtros de verificación que cualquier evidencia seria debe pasar, si surgieran documentos auténticos con cadena de custodia certificada, si hubiera testimonios verificables ante autoridad competente, seré el primero en actuar conforme a derecho. Pero hasta ese momento, lo que circula en redes sociales es mentira pura, y llamarlo de otra forma sería ser cómplice de la desinformación. Ahora les voy a dar algo práctico que pueden usar cada vez que vean una historia explosiva circular en redes sociales. 4 preguntas simples que pueden hacerse para detectar desinformación. 4 filtros que les van a ahorrar caer en manipulaciones. Primera pregunta, esta historia está siendo reportada por al menos un medio de comunicación establecido con nombre y apellido de periodistas que firman la nota, o solo circula en grupos anónimos de WhatsApp y cuentas de redes sociales sin identificar. Segunda pregunta, ¿existen registros oficiales verificables, documentos con sellos institucionales, carpetas de investigación con número de expediente público, o solo hay textos sin ninguna documentación de respaldo? Tercera pregunta, ¿las personas directamente mencionadas en la acusación han sido contactadas para responder y han dado su versión, o hay un silencio total que sugiere que ni siquiera saben que están siendo acusadas? Cuarta pregunta, ¿los detalles técnicos mencionados pueden ser verificados consultando bases de datos públicas y registros oficiales, o son solo palabras que suenan técnicas pero que no corresponden a ningún procedimiento real? Si las respuestas a estas 4 preguntas son negativas, esperen antes de creer, esperen antes de compartir, duden, busquen más información, consulten fuentes oficiales, porque una vez que dan clic en compartir, ya contribuyeron a la desinformación, ya se convirtieron en parte de la cadena que amplifica la mentira, ya ayudaron a que la mentira llegue a más personas vulnerables que pueden creerla. Voy a seguir yendo a Uruapan cada vez que sea necesario, voy a seguir coordinando operativos de seguridad con las autoridades locales, voy a seguir implementando el Plan Michoacán que busca recuperar la paz en ese estado tan golpeado por la violencia. Voy a seguir trabajando junto con la Fiscalía de Michoacán para que el asesinato de Carlos Manso no quede impune. Voy a seguir presentando resultados verificables mes tras mes, porque esa es la diferencia entre quien trabaja con hechos y quien trabaja con ficciones. Los hechos resisten el escrutinio más riguroso, las ficciones se desmoronan cuando les exiges pruebas. Yo elegí hace muchos años trabajar con hechos. 37,000 detenciones por delitos graves, 300 toneladas de droga fuera de circulación, 37% menos homicidios en todo el país, 1,614 laboratorios de droga desmantelados, 18,000 armas aseguradas. Esos son mis argumentos ante México, esa es mi defensa ante cualquier acusación. No necesito inventar enemigos imaginarios, no necesito fabricar escándalos para desviar atención. Tengo trabajo verificable que habla por sí mismo. Y cuando alguien intenta atacarme con mentiras elaboradas, mi respuesta no es otra mentira. Mi respuesta es mostrar lo que he logrado, mostrar que mientras ellos escriben documentos falsos desde la comodidad del anonimato, yo estoy en las calles coordinando operativos que salvan vidas reales. Mientras ellos buscan viralizarse con escándalos inventados, yo busco resultados medibles que mejoren la seguridad de las familias mexicanas. Mientras ellos siembran confusión y desconfianza, yo construyo instituciones más fuertes y estrategias más efectivas. Conmigo no se vale usar el dolor de una comunidad como Uruapan para generar clics y engagement en redes sociales.
Conmigo no se vale destruir reputaciones de servidores públicos honestos sin presentar una sola prueba verificable. Conmigo no se vale confundir opinión con hechos, ni rumor con evidencia. Conmigo no se vale jugar con la esperanza de la gente que necesita creer en sus instituciones. Conmigo no. A todos los que llegaron hasta aquí y escucharon este mensaje completo, gracias. Gracias por su tiempo, gracias por su paciencia, gracias por su disposición a escuchar hechos en lugar de dejarse llevar por titulares sensacionalistas. Ustedes son los ciudadanos que van a ayudarnos a construir un México donde la verdad importe más que el escándalo viral, donde la evidencia pese más que el rumor, donde la paciencia para investigar bien valga más que la prisa por linchar a alguien en redes sociales. Compartan este mensaje con quien necesite escucharlo, no como un acto de propaganda, sino como un ejercicio de transparencia. Enseñen a sus familias a verificar información antes de creerla ciegamente. Exijan siempre pruebas antes de condenar a alguien. Consulten fuentes oficiales antes de dar por cierto lo que circula en WhatsApp. Y recuerden siempre que la verdad, aunque a veces tarde en construirse con solidez, siempre vale infinitamente más que la mentira rápida y escandalosa